satisfacción recibir al historiador Rolando Rojas, investigador del IEP, docente de la San Marcos y doctorando en el prestigioso Colegio de México. Muy buenos días, señor Rolando Rojas. Muy buenos días, gracias por la invitación. Al revés, gracias por su presencia en RPP. Antes de hacer algunas preguntas, permítanos por favor difundir lo que estaba sucediendo un día como hoy, hace exactamente 200 años. 19 de julio. Ese día, en Lima, circulaban rumores. Algunos ciudadanos señalaban que el 28 de julio, antes y después de la ceremonia de proclamación de la independencia, se arrojarían monedas de oro entre los asistentes. Los españoles y los criollos fieles al rey sostenían que tal proclama no iba a darse, porque era inminente la llegada de una flota española. Esa escuadra, señalaban, estaba a punto de romper el bloqueo impuesto por la escuadra libertadora, algo que felizmente no ocurrió. Y no faltaron los temerosos que anunciaban una inminente rebelión de esclavos que iban a tomar la ciudad por asalto. Lima era una ciudad llena de rumores, pero lo que sí estaba confirmado era que José de San Martín ya estaba instalado en el Palacio de los Virreyes, actual Palacio de Gobierno, y que redactaba el discurso que daría días más tarde. Bueno, hemos escuchado cosas que sucedían un 19 de julio como hoy, de 1821. Señor Rolando Rojas, entonces, explíquenos usted algo importante que se nos ha dicho. La población tenía miedo. Tenía miedo porque se había ido la autoridad española, tanto política como militar, y habían llegado militares que fueron aclamados por un sector, pero temidos por otro. Y había miedo por el tema famoso de la rebelión de esclavos negros que había dado ya lugar a la formación de la primera república independiente en América, que es la de Haití, precisamente. Explíquenos, háblenos sobre el miedo en esa circunstancia, por favor. Sí, bueno, había diversos temores de las élites. De hecho, cuando la Serna se retira de Lima, hay unos días en el que Lima se queda desguarnecida y el 4 de julio se produce saqueos, pequeños motines, asaltos a las casas de los realistas, de las familias realistas que se habían ido a refugiar en el Real Felipe, ¿no? Por eso es que las élites finalmente invitan a San Martín, ya después de varios días en que Lima está desguarnecida, invitan a San Martín a que ingrese a Lima para controlar cualquier disturbio que hubiese, ¿no? Entonces, pero el miedo en realidad era un poco exagerado porque no se produce una gran revolución en Lima, ¿no? Ahora, hablando de miedos exagerados, digamos, podemos hacer los paralelos también en circunstancias como las de hoy, y hay cosas que pueden coincidir en esa Lima de hace 200 años llena de rumores y de miedos, y una Lima que también se enfrenta a una incertidumbre. Ahora, el tema de la independencia, obviamente nosotros recordamos el día central, pero hubo días previos y año previo. Esto comienza en el 20 y la verdad que se sella en el 24. Ese periodo para el Perú, ¿cómo lo podría usted identificar, ¿no? Sí, miren, es un periodo para el Perú muy duro porque incluso antes, ¿no? El Perú había sido una suerte de polo conservador dentro de América del Sur. Desde el Perú habían ido expediciones militares a Chile, a las Provincias Unidas de La Plata, a Quito, a Bolivia, y eso nos había descapitalizado en realidad. Claro, se produce la independencia en el periodo del 20 al 24, pero desde el año 9 ya estamos empobreciéndonos porque estamos financiando expediciones a toda América del Sur o a gran parte de América del Sur, y del 20 al 24 en realidad ya la guerra ya se viene al Perú y esto genera una serie de gastos y luego el exilio o el retiro de las élites españolas que se llevan sus capitales y empezamos, digamos, nuestra independencia con las arcas más o menos vacías, ¿no? Sí, señor Rojas, buenos días. Justamente Jorge Basadre habla de 3 etapas en la emancipación, ¿no? Y
la tercera justamente, la tercera etapa es la más complicada. ¿Por qué se ha catalogado como tal? Porque es la etapa más difícil de la emancipación, la tercera. Ya con Bolívar, ¿no? Exacto, la bolivariana. Sí, bueno, esa es la más difícil porque, miren, cuando se producían las independencias de Buenos Aires, de Chile, de Quito, las fuerzas militares que estaban que eran derrotadas se refugiaban en Lima y engrosaban la fuerza militar. Entonces, nosotros nos convertimos, o en ese momento el virreinato de Lima se convierte pues en el fortín del conservadurismo, y entonces las guerras de emancipación o las guerras de independencia son guerras en realidad muy duras, ¿no? Por eso es que tienen que venir fuerzas, o tienen que colaborar fuerzas internacionales, ¿no? Chilenos, bonaerenses primero y luego gran colombianos, ¿no? Y entonces esto para la economía, para la sociedad, son momentos trágicos porque arrasan haciendas, se abandonan minas, se pierde mucha fuerza de trabajo. Señor Rojas, ¿se puede decir que el número de los limeños que firmaron el acta de independencia es más o menos el mismo de limeños que buscó refugio bajo autoridad española en el Real Felipe? Mire, los que firman la Carta de Independencia son sobre todo los notables, ¿no? O sea, la clase media hacia arriba. El mundo popular no era un mundo, no eran personajes letrados. En realidad hay grupos de las élites limeñas que no desean la independencia, pero se quedan porque tienen aquí sus propiedades, sus negocios, y se quedan a defenderlo, y se quedan con esperanza de que la situación se revierta, ¿no? Como esto no ocurre, finalmente se van convenciendo de que esto es irreversible, y bueno, aceptan la independencia, pero todos los que se quedan en Lima no necesariamente estaban de acuerdo, ni siquiera todos los que firman la independencia necesariamente estaban de acuerdo con la independencia. Y también, solamente para hacer una diferencia, creo que ya estamos al borde del tiempo, entre el perfil de San Martín y el perfil de Bolívar. Se ha hablado mucho en la historia de ambos perfiles. Claro, San Martín llega como el libertador, el liberador, cuando aparece, está avivado, lo abrazan, pero finalmente se va y queda Bolívar. ¿Cuál era la gran diferencia entre ambos en términos, digamos, de perfiles, no? Bueno, cada uno de ellos tenía el gran debate de esos momentos cuando se produce la independencia es cuál era la forma política que íbamos a adoptar. Y San Martín tenía un proyecto de una monarquía constitucional. Sí. Que finalmente es rechazada porque los grupos patriotas peruanos y limeños pues querían controlar el gobierno y no dejárselo a un noble extranjero, ¿no? Que era un poco el proyecto de San Martín. Cuando Bolívar también, San Martín prácticamente fue expulsado del Perú por esto, ¿no? Cuando viene Bolívar ocurre algo parecido, ¿no? Él no solamente viene a colaborar con la independencia, sino también viene con un proyecto político que es la Federación de los Andes, y él se convierte aquí pues presidente vitalicio de Perú, de Bolivia. En la propia Gran Colombia no se lo permiten y por eso es que esto no prospera. Pero ambos, digamos que San Martín era un poco más tolerante y democrático, Bolívar era un poco más autoritario y más radical, pero ambos vienen con proyectos políticos para el Perú, ¿no? Por eso, en cierta forma, son vistos como ejércitos también de ocupación. Muchas gracias, historiador Rolando Rojas, por hacernos vivo lo que pasó en nuestro país, en nuestra ciudad capital, hace 200 años, y que nos aprestamos naturalmente a conmemorar cómo todo este proceso desembocó en la proclamación de independencia el 28 de julio, es decir, dentro de 9 días. Muchas gracias por su presencia en RPP y que tenga muy buenos días. Escuchamos a nuestros